La niña que nadie quiso es la historia de Lupita, una mujer cuya vida estuvo marcada desde muy pequeña por el abandono, el dolor y una soledad que parecía no tener fin, pero también por una fuerza silenciosa que con el tiempo la llevaría a transformarse en alguien capaz de cambiar su propio destino y el de quienes la rodeaban. Lupita tenía apenas 8 años cuando comenzó a sentir que el mundo no la quería. Vivía en un pequeño pueblo del Estado de México, en una humilde casa de lámina, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de la leña. El calor del fogón era lo único que hacía más llevaderas las noches frías. Su padre, don Aurelio, era un hombre trabajador, callado, de esos que expresan el amor con acciones más que con palabras. Salía desde muy temprano al campo y regresaba al anochecer con el cuerpo agotado y las manos llenas de tierra. Pero siempre encontraba un momento para mirar a su hija con cariño, y Lupita lo esperaba cada día con una sonrisa y un vaso de agua. Ese pequeño ritual era todo lo que ella entendía como felicidad, un instante breve pero suficiente para hacerla sentir que pertenecía a algún lugar. Sin embargo, todo cambió el día en que Consuelo llegó a vivir con ellos. Una mujer de carácter duro, mirada fría y voz cortante, que traía consigo a sus propios hijos, y desde el primer momento dejó claro que Lupita no formaba parte de su mundo. Al inicio las críticas eran pequeñas pero constantes, que comía demasiado, que hacía ruido, que ensuciaba. Con el tiempo esas palabras se volvieron más crueles, más directas, más hirientes, diciéndole que no servía para nada, que era una carga, que su existencia era un error, y cada frase se quedaba grabada dentro de ella como una marca invisible que con los años costaría borrar, mientras Lupita miraba a su padre esperando protección. Él guardaba silencio, atrapado entre el amor por su hija y el miedo a quedarse solo. Un miedo que poco a poco fue apagando su voz hasta convertirlo en un espectador de lo que ocurría en su propia casa. Lupita comenzó a volverse más callada, más cuidadosa. Caminaba despacio para no hacer ruido, comía menos para no molestar. Aprendió a desaparecer dentro de su propio hogar, esperando que así dejarían de verla como un problema. Pero nunca fue suficiente, porque cuando alguien decide señalarte como carga, no importa cuánto cambies, siempre encontrará un motivo para hacerlo. Una noche fría de noviembre, cuando el viento parecía atravesar la piel, Consuelo tomó una decisión que marcaría para siempre la vida de Lupita. Abrió la puerta de la casa y sin mostrar la menor duda, le dijo que se fuera, que ya no vivía ahí, que tomara lo que llevaba puesto y desapareciera. Lupita la miró confundida esperando que fuera una broma, pero no lo era. Buscó a su padre con la mirada y apenas logró pronunciar la palabra «papá». Él estaba sentado a la mesa, levantó la vista. Sus labios se movieron ligeramente como si quisiera decir algo, pero el sonido nunca salió. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra, porque en ese instante Lupita entendió que estaba completamente sola. Salió de la casa con una simple playera, sin zapatos, sin rumbo. Caminó en la oscuridad con lágrimas que caían en silencio porque había aprendido demasiado pronto que llorar en voz alta no cambiaba nada. Que el dolor cuando no es escuchado se vuelve interno, pesado, constante. Esa noche se acurrucó bajo un árbol intentando abrazarse a sí misma para no sentir el frío que calaba hasta los huesos. El suelo era duro, el aire frío, y el miedo se instaló en su pecho como algo vivo. Miró al cielo lleno de estrellas y preguntó por qué, no solo por lo que estaba pasando, sino por todo lo que había sentido hasta entonces. Pero como tantas veces en la vida no hubo respuesta, solo el silencio de la noche acompañándola. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el camino, una mujer mayor llamada doña Carmen la encontró. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Simplemente la levantó con cuidado, la llevó a su casa, le dio comida caliente y un lugar donde descansar. Y con una naturalidad que a Lupita le resultó extraña, le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Ese gesto sencillo fue el primer acto de amor verdadero que Lupita recibió sin condiciones. Un acto que no intentaba cambiarla ni juzgarla, sino simplemente cuidarla. Con doña Carmen, Lupita comenzó a reconstruirse poco a poco. Al principio le costaba confiar. Comía despacio como si en cualquier momento le fueran a quitar el plato. Hablaba poco. Observaba mucho. Pero con el tiempo fue entendiendo que no todos los adultos eran iguales. Aprendió a leer correctamente, a escribir, a cocinar con paciencia, a encontrar calma en las tareas simples.
a reír sin miedo a ser reprendida, a equivocarse sin ser castigada, a sentirse vista sin ser juzgada. Y ese aprendizaje fue más valioso que cualquier otra cosa porque le permitió empezar a construir una idea distinta de sí misma. Con el paso de los años empezó a ayudar en lo que podía, lavando ropa ajena para ganar unas monedas, enseñando a leer a otros niños, acompañando a doña Carmen en sus tareas diarias, desarrollando una responsabilidad que no correspondía a su edad pero que la vida le había impuesto. Y al mismo tiempo comenzó a soñar, no con grandes lujos, sino con estabilidad, con un lugar propio, con la posibilidad de no volver a sentirse desechada. Y cuando cumplió 18 años tomó una decisión importante. Dejó el pueblo y se fue a la ciudad con un morral pequeño y un sueño enorme que no sabía exactamente cómo cumplir, pero que se negaba a abandonar. La vida en la ciudad no fue fácil. Lupita tuvo que trabajar en todo lo que encontraba, limpiando casas, vendiendo comida en la calle, cargando cajas, cuidando niños, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. Hubo días en los que apenas tenía para comer, y noches en las que el cansancio la hacía llorar en silencio recordando todo lo que había dejado atrás. Pero nunca abandonó sus estudios. Se inscribió en la preparatoria nocturna, y cada noche llegaba cansada con el cuerpo adolorido, pero con una determinación que llamaba la atención de sus maestros. No era la más brillante académicamente, pero sí la más perseverante, la que nunca se rendía, la que entendía que el conocimiento podía abrirle puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Con el tiempo recordó las enseñanzas de doña Carmen y comenzó a hacer tamales. Al principio los vendía de manera sencilla en bolsas, tocando puertas, ofreciendo su producto con timidez, luego con más seguridad, hasta que logró establecer un pequeño puesto. Cada peso que ganaba lo cuidaba como si fuera un tesoro porque sabía lo que significaba no tener nada. Poco a poco fue mejorando su receta, escuchando a los clientes, aprendiendo de sus errores, entendiendo que crecer también implicaba equivocarse. Un día una clienta le dijo que sus tamales eran los mejores que había probado y que debería abrir un restaurante. Lupita se rió en ese momento, pero esa idea quedó sembrada en su mente y comenzó a crecer silenciosamente hasta volverse un objetivo real que la acompañaba en cada decisión. Años después, Lupita, cuyo nombre completo era Guadalupe Reyes, se había convertido en dueña de 3 restaurantes en la Ciudad de México. No heredó nada, no tuvo padrinos ni contactos. Todo lo que logró fue resultado de su esfuerzo, su disciplina y su capacidad de resistir incluso cuando parecía más fácil rendirse. Tenía empleados que la respetaban, clientes fieles que regresaban no solo por la comida sino por el ambiente que ella había creado. Y en cada uno de sus restaurantes había una fotografía de doña Carmen, como un recordatorio permanente de la mujer que le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Vivía sola, pero no se sentía sola, porque había construido su propia familia con las personas que eligió. Y encontró una felicidad real imperfecta pero valiosa, que no dependía de nadie más. Un día cualquiera, mientras revisaba asuntos del negocio, su asistente le avisó que una mujer mayor preguntaba por ella. Lupita salió sin imaginar lo que estaba por enfrentar, y al verla se quedó inmóvil. Era Consuelo, pero ya no era la misma. El tiempo la había desgastado, su cuerpo estaba encorvado, su ropa gastada, su mirada apagada. Ambas se observaron en silencio, cargando años de historia entre ellas. Finalmente Consuelo habló, reconociendo que no tenía derecho a estar ahí, pero que no tenía a nadie más. Le contó que sus hijos la habían abandonado, que don Aurelio había muerto hacía tiempo, que no tenía dinero ni un lugar donde quedarse y que había llegado hasta ahí porque alguien le dijo que Lupita era una buena persona. Esa frase resonó profundamente en Lupita, quien sintió una mezcla de emociones difíciles de nombrar. Recuerdos, dolor, compasión, incredulidad, todo al mismo tiempo. En ese momento Lupita pensó en la niña que fue, en el frío, en el abandono, en las noches de llanto silencioso. Pero también recordó a doña Carmen y la forma en que le abrió la puerta sin hacer preguntas. Recordó el calor de un hogar que no era suyo pero que la acogió como si lo fuera, y entonces tomó una decisión que definía quién era ahora. Le pidió a Consuelo que pasara, le ofreció comida, un lugar donde dormir y se aseguró de que no le faltara nada en los días siguientes. No lo hizo porque Consuelo lo mereciera, sino porque ella había decidido ser distinta, porque entendió que el rencor solo prolonga el dolor y que el perdón, aunque difícil, libera, comprendiendo que el perdón no siempre se expresa con palabras, sino con acciones, con gestos simples que reflejan quién eres realmente cuando nadie te obliga a hacerlo.
Lupita nunca supo si Consuelo comprendió el alcance de sus actos. Nunca hubo grandes disculpas ni escenas dramáticas. Pero una noche mientras cenaban en silencio, Consuelo la miró y le dijo que había resultado ser mejor de lo que ella merecía. Y Lupita simplemente sonrió, porque entendía que esa era la única verdad que necesitaba. Su vida era la prueba de que el dolor no define el final de la historia, que las personas pueden elegir en qué convertirse incluso cuando todo parece estar en su contra, y que a veces el frío de la vida no endurece a todos. A algunos los vuelve más cálidos, más humanos, más capaces de ofrecer lo que un día les fue negado. Y Lupita fue una de esas personas que, habiendo conocido el abandono, decidió convertirse en refugio para otros, construyendo no solo un negocio, sino un espacio donde nadie se sintiera invisible, donde cada plato servido llevara también un poco de la historia que la formó, una historia de caída, resistencia y transformación que nunca dejó de crecer dentro de ella.